Momento de cruzar el charco en Ciudad Viva. Nos vamos a Buenos Aires. Tomamos contacto con Fabián Kovacic desde allí, desde la capital argentina, porque vamos a estar charlando con él. Nos va a ayudar también a conocer un poco cómo está la situación, fundamentalmente con la Suprema Corte de Justicia, con las protestas que hay, con una marcha que se va a realizar en el día de hoy. Bienvenido, Fabián. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están por ahí por Montevideo? Aquí muy frío el clima. Muy frío el clima. Ah, muy frío. Mira vos, acá está lindo, soleado. Está bueno, 13 grados en este momento por acá, pero esperemos mandar un poquito de calor. ¿Calor se va a poner? ¿A qué hora comienzan las marchas esta tarde? Sí, en términos políticos está caliente el clima en Argentina. Ahí Hoy está. a las 17 horas va a haber una manifestación en Plaza Lavalle, que es el centro neurálgico de la justicia argentina. Ahí está, de una mano de la Plaza Lavalle enfrente está la Corte Suprema de Justicia, y en la otra calle enfrente a la Plaza Lavalle también está el Consejo de la Magistratura, que desde el 18 de abril pasado preside nada más y nada menos que el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosati. Es decir, que Horacio Rosati concentra en este momento dos cargos: presidente de la Corte Suprema y presidente del Consejo de la Magistratura, que es como la suma del Poder Judicial. Ahora, una pregunta, porque nosotros aquí en Uruguay no existe el Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es el papel que juega? Bueno, la Suprema Corte de Justicia sí lo conocemos como Tribunal Superior, pero el Consejo de la Magistratura, ¿cuál es el rol? El Consejo de la Magistratura tiene la potestad, digamos, de sancionar a los jueces y de conducir los concursos por los cuales se llenan las vacantes de cualquier cargo judicial en todo el país. Es decir, que es quien postula jueces y quien los sanciona en caso de que hubiera una inconducta de parte de ellos. Fue introducido el Consejo de la Magistratura por la reforma constitucional de 1994, un acuerdo entre el entonces presidente Carlos Saúl Menem y el expresidente Raúl Alfonsín, que era el principal líder de la oposición, porque, según cuenta la historia, Menem quería la reelección perpetua y Alfonsín no tuvo mejor idea que decirle: le damos un periodo de reelección, pero a cambio necesitamos introducir algunas figuras. Dos de esas figuras fueron la jefatura de gabinete, una suerte de imitación del primer ministro de las democracias europeas, y la segunda era el Consejo de la Magistratura. Pensemos que hasta ese momento los jueces eran en general cargos políticos, eran propuestos por gobernadores, legisladores, y pasaban por el Parlamento con el dedo final de firma del presidente de la Nación, del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el Consejo de la Magistratura supuestamente vino a saldar esa deuda. En 1999 se pudo reglamentar eso por un decreto de Menem, que estableció 20 integrantes del Consejo de la Magistratura. Lo que se cuestiona ahora, y por lo que asumió Rosati, es porque en el 2006 Néstor Kirchner envió una ley al Parlamento y modificó la composición del Consejo de la Magistratura a 13 miembros. El tema es que hasta ese año los 20 miembros estaban repartidos de manera más o menos equitativa. Había 8 integrantes del Poder Legislativo, 4 senadores y 4 diputados, 8 integrantes del Poder Judicial, entendiendo por Poder Judicial los jueces, la Asociación de Magistrados y las asociaciones de abogados, más académicos de universidades públicas nacionales. Con el 2006, Kirchner baja a 13 miembros y eso hace que 7 miembros sean casi manipulados, o por lo menos respondan a la primera mayoría de un gobierno electo. Quiero decir, había 6 legisladores, 3 senadores y 3 diputados y un representante del Poder Ejecutivo. Es decir, que de 13 miembros, 7 podían, con algunas articulaciones de acuerdos políticos, podían responder a la iniciativa del Poder Ejecutivo. Los otros 6 eran académicos. Lo que hizo la Corte Suprema de Justicia en diciembre pasado, con 4 miembros, recordemos que el 1 de noviembre del año pasado se jubiló Elena Hayton de Nolasco, y con los 4 miembros que quedaban, 4 varones, pensemos en esta época de igualdad de género, 4 varones dominando la justicia argentina, es todo un tema, ¿no? Un tema polémico, que decidieron que efectivamente la ley votada por el kirchnerismo en el 2006 es inconstitucional, porque balancea en favor del Poder Ejecutivo la potestad de organizar el Consejo de la Magistratura e incidir en el Poder Judicial. Por lo tanto, el 16 de diciembre del año pasado, la Corte votó la inconstitucionalidad de esa ley y pidió volver a la ley anterior con 20 miembros. Le dio al Parlamento Nacional 120 días, que se cumplieron ahora, el 18 de abril,
para modificar esa ley y volver a los 20 miembros. Las internas políticas entre oficialismo y oposición hicieron que se durmieran los proyectos de ley y, por lo tanto, el 18 de abril Rosati cumplió con el mandato de la Corte Suprema y se autodesignó titular del Consejo de la Magistratura también. Ahora, Fabián, sí. Esto evidentemente pone totalmente en cuestión el tema de la separación de poderes. De acuerdo a como lo estás contando vos, hay una justicia que por lo menos responde demasiado directamente o linealmente a cuestiones político-partidarias. Pero, ¿quién es este Rosati? Porque Rosati arrancó siendo ministro de Justicia de Kirchner, ¿no? Exactamente. Rosati fue primero secretario de Justicia en el gobierno de la Alianza con Fernando de la Rúa a la cabeza. Es un abogado santafesino, fue intendente de la ciudad de Santa Fe, fue constituyente en la reforma de 1994 y es un hombre que aparentemente se lo designa como un técnico. En algún momento tuvo alguna cercanía, él fue intendente por Santa Fe por la Unión Cívica Radical, pero con el correr de los años y después de la caída de 2001 de la Argentina en esa debacle, es un hombre más cercano a algunos sectores peronistas dentro de la justicia. Esto no quiere decir que sea un peronista de pura cepa, como por ejemplo lo es Juan Carlos Maqueda, otro de los miembros de la Corte Suprema. Pero Rosati efectivamente ahora se cortó solo, efectivamente contó con 2 votos de 4, ¿no? Él no votó, lo votaron Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. Pensemos que además el cuarto miembro, Ricardo Lorenzetti, estaba de viaje, por lo tanto no votó, pero se sabe por los pasillos de tribunales que Lorenzetti no estaba de acuerdo con la idea de modificar de esta manera el Consejo de la Magistratura, haciendo ingresar al titular de la Corte en ese lugar, en esa presidencia. Rosati tiene algunos antecedentes interesantes, por ejemplo, un dato muy particular. Rosati y Rosenkrantz son los 2 ministros de la Corte que entraron por decreto a la Corte, precisamente por disposición del presidente Mauricio Macri. Y hoy justamente, mirá qué casualidad, hoy se cumplen 5 años de la manifestación popular que en el 2017 obligó a la Corte Suprema a retrotraer la ley del 2x1, que beneficiaba a represores de la última dictadura militar. ¿Por qué, en definitiva, son las manifestaciones esta tarde, más allá de todo esto que hemos hablado, de estas aparentes irregularidades con el nombramiento de Rosati? ¿También se cuestionan fallos en materia de derechos humanos? Sí, exactamente. Hoy el movimiento intersindical y que agrupa también movimientos de derechos humanos viene a plantear, por un lado, el avasallamiento de parte de la Corte al Consejo de la Magistratura, pero también viene a pedir la renuncia no solo de Rosati, sino de toda la Corte Suprema. En primer lugar, casi por lo mismo que en el 2001, porque la Corte no muestra celeridad en la resolución de causas que llegan a esa última instancia de la justicia argentina en términos de delitos de lesa humanidad, causas por derechos humanos y por la cantidad de juicios que se están llevando adelante ahora en la Argentina por los juicios de lesa humanidad de los tiempos de la dictadura militar. Por un lado eso, pero por otro lado también es cierto que la justicia argentina, desde el punto de vista de los sindicatos y del lado de algunas organizaciones feministas, no está mostrando una apertura a la equidad de género. No solamente porque evidentemente la Corte Suprema está mostrando una justicia patriarcal con 4 miembros varones, sino que tampoco, eso es lo que cuestionan los movimientos sociales, hay democratización en los fueros más bajos, en los tribunales inferiores, no solo a nivel nacional, sino a nivel provincial. Vienen a reclamar eso. La principal consigna de hoy es la renuncia de Rosati al Consejo de la Magistratura y la renovación de la Corte. Pensemos que el 24 de mayo próximo, el martes 24 de mayo próximo, una curiosidad también, un juez de Cámara, Juan Ramos Padilla, padre de Alejo Ramos Padilla, el juez federal que puso en aprietos a Macri, las escuchas telefónicas en los años del propio gobierno de Macri, convocó una marcha para pedir la renuncia a toda la Corte Suprema de Justicia. Ramos Padilla, recordemos, es el primer juez cercano al radicalismo también, que el mismo año en que Alfonsín mandó sancionar al Parlamento las leyes de obediencia debida y punto final, él las declaró nulas, ¿no? Un primer intento no prosperó en ese momento, pero convengamos que es un juez de armas tomar, digámoslo, en términos grotescos. Ramos Padilla llama el 24 de mayo a una movilización, curioso, porque es un juez que se enfrenta a la propia Corte Suprema,
y está secundado por algunos movimientos sociales vinculados al kirchnerismo. En los dos casos, el de hoy y el del próximo 24 de mayo, se pide la renuncia de toda la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No es un dato menor que, si bien no comparten la oposición de Juntos por el Cambio a la manifestación de hoy a la tarde, sí están de acuerdo en que efectivamente la justicia debe ser renovada. Pensemos que el presidente Alberto Fernández ya el año pasado había enviado un paquete de medidas al Parlamento que no fueron finalmente tratadas porque había que tratarlas primero en comisiones, y justamente el 15 de diciembre, un día antes de que la Corte Suprema sacara el fallo de renovar el Consejo de la Magistratura, Alberto Fernández había dicho que está estudiando ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, eso generó alguna rispidez entre los miembros del Tribunal Supremo y, bueno, al día siguiente se dio esta decisión de la Corte de darle un plazo de 120 días que terminó el 18 de abril pasado con la asunción de Rosati para que se renovara el Consejo de la Magistratura. Bien, Fabián, ayer se conoció aquí en Montevideo el rechazo al pedido de asilo político de Rodríguez Simón, alias Pepín, que se encontraba prófugo de la justicia argentina, aquí en Uruguay, y por lo tanto hoy está a disposición de que la Interpol lo capture y proceda al pedido de extradición que hizo la justicia argentina. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver Rosati y la Suprema Corte de Justicia con Rodríguez Simón? Y el tema es que Rodríguez Simón fue aparentemente quien le sugirió el nombre de Rosati a Macri en su momento para que, como vos dijiste hoy en principio, por decreto pasara a integrar la Suprema Corte de Justicia. Exactamente. Rodríguez Simón es uno de los principales operadores, o fue, por lo menos no ahora, pero fue un principal operador del macrismo en la justicia. El otro fue curiosamente el presidente de Boca, Angelici, que hoy se dedica a cultivar su bodega de vinos. Pero Rodríguez Simón efectivamente fue un hombre que trabajó en las sombras para renovar algunos puestos claves de la justicia, no solamente en la Corte Suprema, sino en la justicia federal, ¿no? En los tribunales de Comodoro Pi, donde pasan todas las causas que tienen que ver efectivamente con funcionarios públicos. La jueza María Romilda Servini de Cubría ayer se mostró no sorprendida, se mostró conforme con la decisión uruguaya porque ella sabía, dicen en su entorno, hablamos nosotros ayer con ella, estaba segura de que efectivamente el pedido de Rodríguez Simón no tenía demasiado asidero y, conociendo algunos antecedentes de la justicia uruguaya, tarde o temprano ella creía que efectivamente iba a prosperar su pedido de extradición. Ahora resta esperar que efectivamente la Cancillería Argentina vuelva a insistir con que se cumplan los pasos formales para que sea extraditado y será efectivamente en Buenos Aires. En principio será procesado por justamente las operaciones que hizo en contra del grupo Indalo, que es de lo que le acusa efectivamente la jueza Servini de Cubría, que es un grupo, digamos, de medios de comunicación aquí en la Argentina, que con la llegada del macrismo no se quiso plegar con su línea editorial a el descrédito y las denuncias contra exfuncionarios kirchneristas. Se supone que a Indalo le fabricaron causas de evasión fiscal y de algunas otras cuestiones de transgresión de normas a la ley de medios públicos y con eso metieron preso efectivamente a la plana mayor del grupo Indalo, que estuvo detenido casi 2 años, no recuerdo exactamente, pero casi 3 años detenidos en tiempos de Macri. Ahora Rodríguez Simón está además con un pie fuera del Parlasur prácticamente, y con un pie en Buenos Aires, como tú decías. Fabián, agradecemos muchísimo, como siempre, que nos ayudes a conocer la realidad, lo que está pasando en la República Argentina. Te mando un gran abrazo. Un abrazo.